Está cargando. Cuenten 10 segundos y partan. Chao. Voy a estar aquí. Ya. Que les vaya bien. Ahora sí. Hola, bienvenidos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que tiene por título Transferencias económicas en contexto de pandemia, una mirada crítica desde el trabajo social. Nos gustaría iniciar este conversatorio contextualizando muy brevemente el escenario actual en el que nos estamos enfrentando. Para ello, como núcleo, nos preguntamos qué caracterizaba el escenario económico de los hogares en Chile antes de la pandemia. Ahí nos encontramos con que en Chile por lo menos hay un alto costo de la vida en el país que contrasta mucho con los bajos salarios que tenemos, donde el 50% de los trabajadores en Chile gana cerca de 400.000 pesos líquidos al mes, que además presentamos un escenario donde se caracteriza por la privatización de los servicios básicos, entiéndase esto como derechos sociales, como salud, vivienda, educación, y algo que nos interesa particularmente como núcleo también, observamos que hay altos niveles de endeudamiento en el país. Entonces podríamos decir que tenemos como una carga bastante pesada para los hogares en Chile en un contexto que además es como de alta desigualdad. De ahí nos metemos directamente en el contexto por pandemia, por COVID-19, que ha atravesado Chile durante los últimos meses, donde la economía de los sectores medios, de los sectores bajos, se ha visto profundamente afectada. En el ámbito laboral, por ejemplo, nos encontramos con la pérdida masiva de empleos, con la suspensión de contratos, la imposibilidad de poder trabajar por las cuarentenas, en el área como un poco más de el trabajo femenino, nos encontramos con una tasa de participación laboral femenina que bajó a un 47% solo en estos 5 últimos meses, es decir, que retrocedimos 10 años en esta materia, y son fenómenos que se suman a la insuficiencia de la protección social, que agudizan la precarización económica que ya experimentaban estos grupos de la población. Ante esta problemática, vemos cómo el gobierno ha planteado una serie de medidas, una serie de prestaciones sociales temporales, como Piñera lo llamó en la cuenta pública, una red de protección social, las cuales van dirigidas a las familias que han sido más afectadas por esta pandemia. Y entre esos beneficios podemos mencionar el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, que fue una de las primeras medidas que se sacaron ya por el mes de mayo, el bono de emergencia COVID y, bueno, el muy cuestionado paquete de medidas para la clase media, que sufrió bastantes modificaciones como desde su anuncio a la promulgación como tal. Con esto ya dicho, mencionar que este ciclo de conversatorios nace de una inquietud y también de la convicción de que tenemos que resituar la discusión de lo económico, mirando los contextos familiares, mirando lo que pasa en los hogares, y qué mejor forma de resituar la reflexión sobre la vida económica en los marcos de la intervención social y del trabajo social, que a través de una mirada crítica a las transferencias económicas como ayuda social en este contexto de pandemia. Para ello, contamos con la participación de 2 expositoras. Aquí, Tali Reinerger, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, trabajadora social y PhD en Trabajo Social en la Universidad de Fordham, Nueva York, con una amplia trayectoria en las líneas de investigación de políticas y programas sociales, intervención social, estudios disciplinares de trabajo social, familia y transferencias monetarias condicionadas. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Santos por organizar este encuentro y muchas gracias por la invitación también de participar. No me ha tocado participar mucho con el núcleo de ustedes, así que es un agrado estar aquí y también compartir con la otra expositora. Para este encuentro, este conversatorio, Santos me mandó 3 preguntas y nos pidieron tratar de, dentro del marco de 20 minutos, contestar estas 3 preguntas.
Y la verdad es cuando veo las tres preguntas y cuando veo la primera pregunta que plantea cuáles son los supuestos que hay detrás de estas estrategias de transferencias y por qué se ha planteado como una solución, lo primero que me viene a la mente es la necesidad de hacer un recorrido histórico, ¿cierto?, en cuanto al uso de las transferencias económicas en tiempos de crisis, pero también como estrategia para trabajar o para mitigar lo que es la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, si tenemos esta mirada histórica, nos podemos incluso ir hasta 1601 con la ley de los pobres, ¿cierto? Cuando empezamos a ver las primeras ejemplos de estados, dentro de comillas, que empezaron a utilizar las transferencias monetarias para mitigar lo que eran las crisis por hambrunas, por los cambios a la revolución industrial, etc. ¿Ya? Esta idea de transferencias monetarias va muy a la mano de esta idea del mérito, de cómo decidimos quién merece y quién no merece recibir una transferencia monetaria o una ayuda monetaria por parte del Estado. ¿Ya? Y eso también va muy ligado a lo que es esta idea de la responsabilización individual, ¿ya? Que las personas se tienen que hacer responsables de sí mismos y de sus familias, ¿cierto? Porque la idea es que la dependencia y la dependencia económica en el Estado es algo altamente negativo, ¿ya? Y estigmatizado, ¿ya? Y ese imaginario lo tenemos presente desde 1601, ¿ya? Esta idea de transferencias monetarias sigue, en algunas épocas es mucho más presente que otras, ¿ya? Pero se ve un auge, y una instalación con bastante fuerza de las transferencias monetarias en la región de América Latina a finales de la década de los 90, ¿ya? Y eso viene a la mano con la consolidación del neoliberalismo, ¿ya? Y viene con este arribo de lo que se llaman los programas de transferencias condicionadas. Y las primeras programas de transferencias condicionadas que visualizamos en la región de América Latina es el programa Progresa, que hoy se llama el programa Oportunidades de México, ¿cierto? Y también el programa Bolsa Familia de Brasil. Y estos programas, ¿por qué son tan novedosos de cierto sentido? Es que por primera vez se empieza a transferir plata, ¿cierto? No bienes, no especies, como se hacía antiguamente en México, donde se atacaba el problema de la pobreza a través de la entrega de alimentos, por ejemplo, ¿ya? Esta es la primera vez que se ve que se utilizan las transferencias económicas como estrategias para apoyar a las familias viviendo en situaciones de extrema pobreza para que puedan salir de su situación de extrema pobreza. Pero estos programas, además de esta entrega, ¿cierto?, económica, ponían ciertas condiciones sobre las familias para que pudieran recibir estas platas, ¿ya? Y estas condicionantes que le ponían a las familias y especialmente a las mujeres, especialmente las madres, era que cumplían con ciertas condiciones que tienen que ver con la buena parentabilidad, con maternidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con, uno, ¿cierto?, asegurar que los hijos asisten a los controles de salud, y dos, que los hijos e hijas asistan al colegio. ¿Ya? Entonces las familias, para poder recibir estas transferencias monetarias, tenían que cumplir con, uno, asegurar que sus hijos iban al médico, ¿cierto?, y tenían sus controles de salud al día, y dos, que sus hijos e hijas asistían al colegio.
Esto con el propósito, ¿cierto?, de invertir en el capital humano de esta nueva generación, ¿ya?, con el propósito de romper con el ciclo y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces se instala toda una lógica dentro de este programa de transferencia condicionada que tiene que ver con la inversión social, la inversión en capital humano de las familias para asegurar que las futuras generaciones podían salir de sus condiciones de pobreza. Y dos, enseñarles a las mujeres y a las madres a ser buenas madres, ¿cierto?, asegurando que cumplían con los controles de salud y la asistencia al colegio de sus hijos e hijas, ¿ya? Estos programas interrumpen en los años 90, cuando se consolida esta racionalidad neoliberal en la región también, que tiene que ver con todos los discursos culturales sobre la responsabilidad individual, la competencia, el emprendimiento, la independencia, el entrepreneurship, disculpa, no sé cómo se dice en español, pero yo creo que se entiende, pero irrumpe en ese escenario, ¿cierto? Y de repente lo que vemos es que empiezan a explotar la cantidad de programas de transferencia condicionado en la región, en América Latina, pero además a lo largo del mundo, ¿ya? O sea, se empiezan a ver estos programas en Asia, en África, en Europa, incluso se empieza a ver un programa piloto en Nueva York, ¿ya? Entonces, por alguna razón estos programas inspiran ya en muchos gobiernos y muchos estados en el sentido de que se transforma estos programas como los programas estrellas o como se dice en inglés el magic bullet, ¿ya? Y eso se va a la mano también con el apoyo de ciertos organismos transnacionales como el Banco Mundial, el BID, etc. ¿Ya? Entonces empieza todo una explosión de este tipo de programas y la explosión de las transferencias condicionadas en la región a partir de finales de la década de los 90. Y lo que también es importante de tomar en consideración con estas ideas de transferencias económicas tiene que ver con esta idea de que si el gobierno o el Estado le transfiera o le entrega a una familia una cantidad de plata, entonces la familia debe ser capaz de demostrar que meritan esa plata y que van a utilizar esa plata de buena manera, ¿ya? Porque existe este imaginario que está muy arraigado y está muy instalado dentro de nuestros pensamientos, que tiene que ver con la pobreza igual a la flojera, ¿cierto? Entonces, si le entregamos transferencias monetarias a los pobres, eso solamente lo que va a hacer es aumentar, ¿cierto?, la flojera y la falta de ganas de ser un emprendedor, de trabajar duro, ¿cierto? Todas esas cualidades que se consideran positivos en este mundo neoliberal en el cual estamos insertos hoy en día, ¿ya? Cuando hablamos específicamente de las medidas que ha tomado o ha promulgado el Ejecutivo para paliar los efectos tanto sociales como económicos y políticos de COVID-19, vemos cierto que hay medidas que siguen esta lógica de transferencias económicas, ¿ya? Como por ejemplo el bono COVID-19, que era una de las primeras iniciativas que se implementó. También lo vemos a través del ingreso familiar de emergencia,
¿cierto? La versión 1.0 y la versión 2.0. Y también lo vemos ahora con las medidas que se lanzaron para proteger a la clase media, que fueron lanzadas hace poco, ¿ya? Con el bono de la clase media. Lo interesante de ver, ¿cierto?, es la forma de diferenciación que se hace entre los bonos que reciben la clase pobre o la clase que vive en extrema pobreza y los bonos o los beneficios que van focalizados en las familias o los individuos que se consideran clase media, ¿ya? Y eso es súper interesante de analizar ahora, especialmente cuando pensamos que al principio, en marzo, ¿cierto?, cuando se empezó a lanzar las medidas, el gobierno se aferró a esta idea de responsabilización individual, ¿cierto? Y se aferró a esta idea de la necesidad de focalizar las ayudas y la idea además de que las familias tenían que demostrar cierto mérito para poder recibir las ayudas, ¿ya? Entonces, en el caso del bono COVID-19, ¿a quienes iban dirigido? Iba dirigido justamente a las familias tradicionalmente clientes de las políticas sociales del Estado, de las políticas que van enfocadas en las familias que viven situaciones de pobreza en Chile, ¿ya? Y en consideración, ¿ya?, y para proteger de cierta manera a la clase media, se lanzó lo que era la Ley de Protección al Empleo, ¿ya?, que aquí iba enfocado más bien a los trabajadores formales, que podemos asimilar a lo que es la clase media, y la idea de esta Ley de Protección al Empleo es que los trabajadores que por razones mayores, dado la contingencia de COVID-19, que no podían seguir trabajando, podían hacer uso de su seguro de cesantía, que es un seguro individual, ¿cierto? Un seguro ¿cómo se dice? Un seguro que... ay, se me fue el español, un seguro que ellos mismos ahogaron, ¿ya? Entonces, no era el Estado que intervenía aquí, sino era los recursos que tenía el propio trabajador o la propia trabajadora, ¿ya? Luego vemos que el gobierno se da cuenta que estas medidas no alcanzan, porque el COVID-19 es muy dinámico, ¿cierto? El contexto que estamos viviendo está constantemente cambiando. Entonces se lanza lo que es el ingreso familiar de emergencia y de nuevo vemos que va muy focalizado a los clientes tradicionales de las políticas sociales chilenas, ¿cierto? Que va enfocado a las personas que tienen su registro social de hogares, y va enfocado a las personas que ya eran receptores de diferentes programas y políticas sociales del gobierno, etcétera, ¿ya? También vemos como a partir de la falta de respuesta a las necesidades de la población, el gobierno se ve presionado a emitir y a cambiar y a hacer transformaciones a la primera propuesta del IFE, que era bastante miserable en su monto, ¿cierto? Y lanzar un IFE 2.0. Pero lo que se vio también es que era un programa que era hiperfocalizado, ¿ya? Y no lograba cubrir a muchos otros estratos que estaban sufriendo los efectos de la pandemia, ¿ya? Y a partir de esto, ¿cierto?, empieza todo lo que es las discusiones que tienen que ver con las medidas de la clase media. Y emerge lo que es el bono de clase media y también lo que es ¿cómo se llama? El préstamo solidario para la clase media. Interesante que aquí se llama un préstamo solidario y solamente se presenta para la clase media,
¿cierto? De nuevo entrando todo este discurso que tiene que ver con la responsabilidad individual, ¿cierto? El esfuerzo, el aguante, el poder de autoemprendimiento, etc. ¿Ya? Entonces, hay muchos discursos que están presentes dentro de estas políticas y estos programas que se lanzan desde el gobierno. ¿Cómo voy con el tiempo? Vamos bien, o sea, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, ya, ok. Entonces, ¿por qué se han planteado las transferencias económicas como una solución? Bueno, tenemos el ejemplo de toda la campaña que era Alimentos para Chile, ¿cierto? A donde el gobierno hizo un intento de entregar millones de cajas de alimentos que fue muy criticado y también hubo muchas falencias en las entregas de la caja, hubo muchas críticas que tienen que ver con que los insumos o los artículos que estaban dentro de las cajas no tomaban en consideración los diferentes tipos de familias que existen dentro de Chile, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por la cual las transferencias monetarias en ese sentido cumplan de mejor manera con las necesidades de la población y también cumplan con evitar la crítica hacia al gobierno cuando se entrega una caja de alimento a una familia en vez de darles la opción de poder comprar en el mercado lo que requieren y lo que necesitan, ¿ya? Luego la segunda pregunta es ¿cuáles son los límites y posibilidades de las transferencias económicas para los hogares? Bueno, yo creo que hay muchísimos límites y posibilidades que existen con las transferencias económicas para los hogares. Depende de cuántos son o de qué monto son las transferencias económicas, qué tipos de transferencias económicas estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de transferencias económicas que tienen un condicionante, estamos hablando de transferencias económicas sin condicionantes, ¿cierto? Estamos hablando de transferencias económicas que son de un monto digno, porque en algunos casos las transferencias monetarias que se entregan a las familias son bastante indignas. Por ejemplo, tenemos todo el caso que tenía que ver con el ingreso familiar de emergencia, ¿cierto? Que se demostró que ni siquiera alcanzaba para llegar a la línea de pobreza, ¿cierto? Entonces era en realidad una transferencia económica bastante indigna para las familias chilenas. Para ir terminando y no quitarles más tiempo, la tercera pregunta es ¿cómo podríamos pensar la economía de los hogares en un contexto de crisis? ¿Qué aspectos debería tener la política social a la hora de intervenir a los hogares en crisis económicas? Bueno, eso es una temática que ha estado en la palestra, especialmente con la pandemia. Hay muchísimas organizaciones que están ahí discutiendo cuáles son los diferentes aspectos que se debería tener en cuenta cuando pensamos en la política social, cuando pensamos en sistemas de protección social, especialmente considerando que esta pandemia quizás sea una de muchas, ¿ya? También considerando que estamos enfrentando un serio crisis a nivel ambiental, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a pensar en formas innovadoras, en formas distintas, ¿cierto? En formas que responden a un mundo que está cambiando, ¿ya? Entonces, las viejas fórmulas que se ha utilizado ya se han demostrado ser insuficientes y que no cumplan con responder a las necesidades de las poblaciones de hoy. Así que eso. Muchas gracias. Dejo el espacio disponible.
Muchas gracias por la presentación, por este recorrido histórico, por las transferencias económicas y también por este recorrido como crítico de lo que ha sido la respuesta del gobierno. Ahora me gustaría presentar a nuestra segunda expositora, acá, que es Silvia Ferrada Espinosa, trabajadora social y funcionaria municipal. Es diplomada en Sistema de Seguridad Social chileno, en Dirección de Recursos Humanos y también magíster en Gestión de Políticas Públicas. Muy bienvenida, Silvia. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este espacio que es de reflexión, una reflexión crítica frente a lo que está pasando hoy día y de las políticas públicas, locales y sociales, digamos, que se están desarrollando. Muy contenta también de acompañar a una tremenda expositora como es Tali. Así que bien, entiendo que también debo proceder ya con mis 20 minutos, así que me avisan si es que me paso. Yo no quiero redundar en lo que Tali ha comentado, pero efectivamente los supuestos que hay detrás de las estrategias de transferencia o cómo se ha planteado como solución por parte del gobierno están centrados en el modelo de desarrollo social y económico que es el neoliberal, ¿ya? Y esto se nota mucho porque efectivamente el gobierno lo que emplazó en términos de estrategia para poder enfrentar la crisis, ¿verdad?, es poder generar estos beneficios estatales y restringir estos beneficios estatales al universo más pequeño de la población, más pobre y más vulnerable. ¿Ya? Y estos son aquellos que mientras escuchaba tal y me acordaba que es el subsidio único familiar, el fondo de subsidio de seguridad y oportunidad, es decir, aquellas personas que efectivamente son parte del sistema de políticas públicas más vulnerable y más pobre. Pero esto deja fuera para enfrentar la crisis a la mayoría de la población. El lenguaje del registro social de hogares, que hoy día es el indicador que abre la puerta a los beneficios estatales y es un registro que es relativamente nuevo. Ya recordemos que antiguamente existía la ficha CAS, la ficha de familia, y la gran diferencia que hay entre estas fichas y el registro social de hogares es que el registro social de hogares mide vulnerabilidad, no la pobreza por ingreso, y no es subjetivo, a diferencia de la ficha anterior donde el trabajador social, en ese tiempo asistente social, más antiguamente el visitador social o la visitadora social, llegaba a una casa y si es que pedía la documentación, si es que no sabía pedirla, era subjetivo respecto al nivel de pobreza. No sé si alguna vez ustedes escucharon a sus papás o a su abuela decir, yo tengo una ficha tanto, pero la vecina que tiene mucha más plata que yo, tiene una ficha mayor, digamos. El registro social de hogares subsana de alguna forma esta falencia en el sistema y lo que genera es conversación por primera vez en Chile con los otros servicios del Estado, vale decir, con impuestos internos, con educación, con vivienda. Entonces las personas que ingresan su información ahí, una información fidedigna, ¿ya? Y esto es importante para el análisis que vamos a hacer posteriormente. Ahora, volviendo un poco a dónde llega esta política, esta forma de enfrentar al gobierno, efectivamente en el lenguaje del registro social de hogares atiende al 40% de la población más vulnerable, ¿ya? Con mucha suerte al 60%. El gobierno, a través de estos indicadores como el registro social de hogares que explicaba, tiene la capacidad de capturar la información y desde ahí leer la realidad socioeconómica del país, pero ha optado por no visibilizar los datos, no enfrentarlos. La hipótesis que yo tengo, y que no tengo yo solo yo, sino que ha estado dentro de las críticas que se ha realizado al gobierno en función de esto, radica que en medida que se sincera cuál es la brecha social y cuál es la realidad de la crisis, debiera tener una cobertura de tendencia universal. Y eso tiene un mayor costo de inversión social que la mirada de focalización o hiperfocalización, que también lo mencionaba Tali, que pudimos ver en el IFE 1, IFE 2, o como ella mencionó, el IFE 1.0, el 2.0, y otros beneficios también. Porque en definitiva lo que pasa al enfrentar y generar un mayor universo para enfrentar esta crisis, asume como costo digamos, una mayor inversión, es de alguna forma transparentar la situación que Chile tiene, ¿ya?
Sin embargo, sigue enfocado en un porcentaje de la población más pequeña. Prefiere, de alguna forma, a mi juicio, el gobierno prefiere deslegitimar la institucionalidad, decir que el problema es el registro social de hogares, que la gente no tiene actualizada la ficha, que las personas no saben ingresar, ¿verdad? Que hay problemas que efectivamente se da, pero aquí el tema de fondo es como el gobierno no ha querido finalmente sincerar la magnitud del esfuerzo estatal que se requiere para poder enfrentar la crisis, porque sigue enfrentándola desde un modelo neoliberal que lo que genera es solamente ayudar al pobre porque es más pobre, pero no generar un cambio mucho más radical que además a partir de esta pandemia es mucho más necesario. Ahora, enfrentarlas, es decir, en medida que sincero las necesidades de cobertura social que se requieren para enfrentar la crisis y consecuencia de ello amplío las coberturas sociales, consolido también un enfoque de derecho en la población difícil de revertir, ¿ya? Van instalando políticas de corte universal que requerirán un debate de las reformas tributarias también. Entonces, cuando se pregunta cuál es la intención que hay detrás para poder enfrentar la crisis como se enfrentó, por qué se evalúa que los bonos que se presentaron eran la solución, es porque atienden a un porcentaje de la población, es porque responden desde un modelo neoliberal que excluye a un buen porcentaje de la gente y porque quieren evitar también otros debates mucho más profundos y más delicados de enfrentar hoy día, ¿ya? Hay una segunda pregunta que hablaba de cuáles son los límites y posibilidades de las transferencias económicas para los hogares. Yo también coincido con Talia en eso, posibilidades hay muchísimas, pero lo primero que hay que despejar es que estas posibilidades respondan al servicio o tienen que estar al servicio de la política, ¿ya? Y en la definición de lo que conversábamos antes, no nos da cuenta, digamos, hay un problema con la tecnocracia también que evita que las soluciones que se entreguen o los límites puedan ser de forma mucho más fluida por parte de la población. Pero estas posibilidades y estos límites son definidos por las decisiones que se toman y por la política pública que se establece en su minuto determinado, ¿ya? Yo trabajo harto en el territorio, ya lo mencionaban ahí, y los problemas, digamos, más desde el punto de vista estructural, de las posibilidades de transferencia electrónica también, o de las transferencias, digamos, en la entrega de beneficios, además de estas decisiones de excluir a la gente, porque recordemos que los beneficios como el IFE 1, el IFE 2, los otros bonos también, se decía una letra, hablaban de la letra chica, ¿se acuerdan? Había primero un gran titular que decía el 60, el 90% de la población puede acceder a eso, pero había un indicador socioeconómico que en el fondo era un indicador que solo se maneja por el Ministerio de Desarrollo Social, que deja un buen porcentaje de la población afuera, ¿ya? Y un buen porcentaje importante, porque al final hiperfocalizan en la pobreza, y nuevamente quienes pueden acceder es el mismo grupo de personas de cuáles son benefactores de la política pública, pero que excluye el porcentaje importante de la población que es la llamada clase media y que hoy día tiene la dificultad que tiene para poder enfrentar la crisis, ¿ya? Dado los altos niveles de cesantía, sobre todo en el tema de la mujer y sobre todo en aquellos otros sectores excluidos por la sociedad, como son pueblos originarios, por ejemplo. Ahora, si eres mujer y eres perteneciente a pueblos originarios, peor todavía. Entonces, se focaliza, digamos, en ese grupo y no en el porcentaje mayoritario de la población, ¿ya? Falta también seguimiento respecto de las políticas públicas en términos de límites. Por ejemplo, cuando se crea el registro social de hogares, no se sigue trabajando y no se ahonda tampoco en que el registro social de hogares es un indicador socioeconómico el cual se puede seguir trabajando. Por ejemplo, no hay ningún otro indicador en Chile que nos pueda caracterizar, entregar información respecto de la vida, el impacto de las políticas públicas en las personas dentro de la sociedad. Entonces hoy día tenemos un registro social de hogares que es muy potente en términos de instrumento, pero que está siendo mal utilizado, ¿ya? Yo insisto que esto tiene que ver con las decisiones de gobierno, pero también es una limitante desde el punto de vista práctico, ¿ya?
¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo un problema de la letra chica, que es la hiperfocalización, que los problemas del sistema, etcétera, o los anuncios engañosos del gobierno respecto a la cobertura del sistema de seguridad social hacia la población, sino son las decisiones de gobierno que responden al modelo neoliberal que hoy día nos atañe. Hay una tercera pregunta, la voy a buscar, que se me perdió, acá está. ¿Cómo podríamos pensar la economía de los hogares en un contexto de crisis y qué aspectos debería tener la política social a la hora de intervenir en la crisis económica? Mira, yo que he estado mucho en las poblaciones, en los territorios, en conversatorio, desde mi rol de funcionaria municipal y por tanto hemos estado destinados a distintas entregas, digamos, a la población. Yo tengo la sensación que lo que se solicita, lo que se pide, lo que la gente exige es vivir dignamente a consecuencia del trabajo, no de la ayuda social. La gente no quiere recibir, la gente se complica en ir a la municipalidad porque pensemos que además incluso las cajas que está entregando el gobierno, el registro social de hogares, la información del registro social de hogares pasa por los gobiernos locales o por las municipalidades, y eso quiere decir que hubo y hay y va a haber una gran demanda de los gobiernos locales por parte de la población para tener respuesta en la conexión de estos beneficios que entrega, digamos, beneficio entre comillas, que está entregando el gobierno, pero que se ve dificultad y que no entiende por qué quedó afuera si tiene el registro social, el 60% del registro social de hogares, no entiende por qué tiene que actualizar el registro. La gente no quiere ir a hacer la fila a la municipalidad, lo que quiere vivir es dignamente a consecuencia del trabajo. Y en ese sentido yo creo que las políticas públicas tienen que abarcar precisamente el fortalecimiento de la legislación laboral, de las condiciones laborales de los empleados. O sea, hoy día lo que vemos, el gran nivel de cesantía, la ley de protección del empleo finalmente es una ley que protege a los empresarios, pero que deja muy desprotegido a las personas, sobre todo del área de la construcción. Pensemos que las personas del área de construcción, estamos hablando de trabajos que duran entre 6, 9 meses, son trabajos por obra, son personas que les cotizan por menos, lo mismo que las mujeres trabajadoras del hogar, que también tienen una menor cotización o que no les cotizan y que hoy día se quedaron de la noche a la mañana sin nada. La construcción, por otro lado, muchos de ellos no pudieron acceder al seguro cesantía, han pasado ya los 3 meses del seguro cesantía, y el seguro cesantía además es de los fondos que recauda o que entrega la capitalización individual, es decir, yo tengo mi propio seguro cesantía y con mi seguro cesantía me financio los 3 meses para que la empresa no me tenga que despedir, pero luego que termino esos 3 meses la empresa me despide igual. Entonces, evidentemente que no es un apoyo al mundo del trabajo, ¿ya? Y las mujeres están, como bien se señalaba quien inició, digamos, el conversatorio, las mujeres siempre están con una brecha mayor de desigualdad y de desprotección por parte de las políticas públicas del Estado en materia laboral. Y ese es finalmente, creo yo, y a mi juicio, que se debiera reforzar para poder enfrentar el contexto de crisis hoy día y mañana. Hoy día tenemos la pandemia, mañana puede ser que la crisis sea una crisis medioambiental o de otro contexto, y no tenemos hoy una forma desde el punto de vista de la estructura de poder enfrentar esta crisis, y eso radica o pasa necesariamente desde el mundo del trabajo. Los colectiveros, por ejemplo, hoy día que no tienen ningún tipo de protección, y que salió hoy día también un bono a los colectiveros, y finalmente los diputados están tratando de armar y diputadas están tratando de armar un nicho que atienda a ciertos sectores que están más desprotegidos. Los taxistas, digamos, las mujeres jefas de hogar también. O sea, hoy día hemos sabido que además del COVID también hay un crecimiento importante respecto de depresiones, de angustia, o sea, la salud mental de la población, la salud física también. Han habido un aumento importante de los ataques cardíacos por la angustia que vive la población, porque precisamente como está desprotegida y porque vivimos en un sistema que es un sistema neoliberal, por tanto, y aquí yo siento que el foco está en la crisis del sistema y del modelo en el que vivimos. Yo siento que es ahí donde parte el análisis que se debe realizar respecto a las prestaciones.
Estamos en una crisis del modelo que estaba siendo muy cuestionado desde el movimiento social, y desde el movimiento social a la fecha después pasa por una pandemia en donde no solo se reclama, sino después se evidencia las debilidades del modelo para poder enfrentar este tipo de crisis. Que es la desprotección laboral, la falta de legislación, la falta, o sea, que las madres hayan tenido que pelear para poder cuidar a sus hijos hasta los 6 años. Eso implica también todas las debilidades que el sistema tiene respecto al sistema de pre y postnatal, acá en Chile, porque en otros países no es tema. Entonces, yo pensando un poco en esta pregunta, ¿cómo podremos pensar la economía del hogar en un contexto de crisis? No tiene que ver solamente con la entrega de las prestaciones sociales. El país tiene distintos fondos que nunca ha querido ocupar, los fondos de emergencia, digamos, de las Fuerzas Armadas, los fondos estatales, el ahorro que el país tiene hoy día, que son ahorros de emergencia, el gobierno no los ha querido ocupar para generar transferencias económicas a las familias y asegurar un ingreso y un piso mínimo para que se pueda vivir en pandemia desde la casa. Porque el gran problema hoy día no es el porcentaje, si uno mira los porcentajes de la población que es detenida porque anda jugando, porque está en carrete, porque está en la calle, no es solamente la inconsciencia de las personas, sino la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras por querer ir a buscar, digamos, el sustento familiar que hoy día no tienen y que no tienen cómo alimentar a los hijos. O sea, nosotros hoy día en el territorio vemos el aumento de las ollas comunes en un contexto de pandemia. ¿Ya? Eso también es un tema distinto, las ollas comunes, que el mismo problema, digamos, la forma de enfrentar del gobierno en la misma lógica que se enfrentó en la dictadura, ¿ya? El generar créditos, el generar, digamos, ayudas básicas a la gente más pobre, que el resto se las arregle como pueda, que es lo que está pasando un poco hoy día, que hay un porcentaje importante fuera de la población, se armaban ollas comunes, había un trabajo territorial, las mujeres también... muy importante, con una participación muy destacada dentro de ese rol que se hacía en las juntas de vecinos. Hoy día vuelve a resurgir, digamos, las ollas comunes en un contexto totalmente distinto, que es pandemia, que por tanto no se tiene que favorecer, digamos, el vínculo social. Y la gente hoy día está nuevamente saliendo a manifestarse porque, sobre todo desde las poblaciones, la gente no toma ni uno ni otro, o sea, es vulnerable. Imagínense esto, por ejemplo, el bono COVID decía para el 60% de la población más vulnerable, pero la letra chica manifestaba que si yo tenía una pensión no podía acceder al bono. Y esa es la letra chica. Claro que es cuestionable cuando una familia tiene el 60% de vulnerabilidad teniendo esa pensión, tiene ese nivel, digamos, de pobreza y vulnerabilidad y el gobierno la excluye porque tiene una pensión, por ejemplo, de invalidez, que es una pensión de 50, 60, 80 mil pesos que evidentemente no sirve, digamos, para tener una vida de calidad. Entonces, yo vuelvo nuevamente al punto, ya me avisaron que me quedan 5 minutos, es la importancia de mirar el sistema, la importancia de mirar y el cuestionamiento desde el modelo de desarrollo económico que vivimos hoy día, más allá de el creer que, porque lo he escuchado mucho, este tema de la letra chica, de que efectivamente el gobierno ha anunciado cosas que no ha cumplido, que efectivamente la población siente que no hay una respuesta a sus necesidades, hay angustia, no ve futuro, pero esto tiene que ver con una respuesta que se entrega desde un modelo de desarrollo social y económico que no quiere enfrentar una realidad distinta porque eso significa cuestionar el mismo modelo. Y eso es algo que incluso es una buena discusión para el proceso que se viene, que es el proceso de la nueva constitución, el proceso constituyente y el plebiscito. Eso. Creo que no me pasé. No, estamos bien con el tiempo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ambas invitadas por haber aceptado esta invitación, por darnos parte de su tiempo, de sus reflexiones, de sus pensamientos y para que podamos discutir críticamente entre todas estas políticas de transferencia. Y para eso ahora queríamos dar espacio como a responder preguntas que han hecho las personas. Y las primeras preguntas que nos llegaron fueron a través del formulario que se inscribieron y una de ellas dice así. Le queríamos pedir a la invitada si pueden responder estas preguntas. Dice, ¿cómo se pueden mejorar estas remuneraciones para que las mujeres en el ámbito, para las mujeres en el ámbito laboral, desde un enfoque de género?
no sé si le acomoda que vaya diciendo un trío de preguntas y pasamos a responderlas, o vamos una por una. Yo prefiero todas, Ya, pero no sé, Dali. Sí, lo que Silvia dice. Ningún problema. ya. Voy a comentarles las preguntas que nos llegaron por formulario y también aprovecho de hacer la invitación a todas las personas que si tienen alguna pregunta la puedan dejar por el chat de Facebook o el chat de acá de Zoom. Mientras tanto. Ya, en el formulario ya, una pregunta como la que les mencionaba decía, ¿cómo mejorar estas remuneraciones para las mujeres en el ámbito laboral y desde un enfoque de género? Otra pregunta dice, como estudiantes, ¿cómo podemos aportar directamente a estas estrategias de transferencias económicas? Y otra pregunta dice, ¿qué opinan acerca de la medida del 10% como una potencial política universal? Esas tres preguntas mientras tanto. No sé cómo empezamos, Dali. ¿Empiezo yo? ¿Sí? ¿Les parece? En cuanto a la primera pregunta, que tiene que ver cómo podemos mejorar estas transferencias para las mujeres, tomando en consideración un enfoque de género, a mí se me ocurren dos cosas. Uno tiene que ver con, primero, dejar de condicionar las transferencias, especialmente dejar de condicionar las transferencias a actitudes que tienen que ver con la buena maternidad, ¿cierto? De dejar de condicionar estas transferencias con actos que demuestran que las mujeres son merecedoras por ser madres, ¿cierto? Hay que romper un poco con esa amalgación de mujer-madre y receptora de transferencias, que está muy instalada dentro del discurso, ¿ya? Por otro lado, también yo creo que hay que expandir la idea de las transferencias, y aquí me voy a contradecir un poco con lo que recién dije, ¿ya? Y voy a contar algo que cuando yo estaba estudiando el doctorado, yo tenía una compañera que era de Noruega, ¿ya? Que era madre de 2 niños. Y ella recibía una transferencia económica mensual por el efecto o por el simple hecho de ser madre de 2 hijos, ¿ya? Y eso era un beneficio universal, o sea, todas las madres, sin tomar en consideración sus condiciones socioeconómicas, étnicas, etcétera, recibían una transferencia económica porque estaban haciendo un labor para el país, haciendo un labor de tener hijos e hijas para el país en esa instancia. Entonces, yo sé que me estoy contradiciendo aquí, pero yo creo que son dos formas de ver cómo se puede integrar este enfoque de género al tema de las transferencias económicas, ¿ya? Segunda pregunta de cómo estudiantes, como ustedes, como nosotras, porque yo creo que uno nunca deja de ser estudiante, cómo podemos aportar a estas discusiones. Yo creo que es súper importante estar presentes en estos foros, en estos seminarios, en los conversatorios, en dar a conocer diferentes perspectivas, ¿cierto? Yo estoy maravillada con la capacidad que tienen algunos de mis estudiantes de poder escribir y poder plasmar sus ideas en artículos. Yo creo que se tienen que creer el cuento y mandar sus artículos y sus trabajos a las revistas para que se pueden difundir, también columnas de opinión, etcétera. Yo creo que muchas veces dentro del trabajo social nos quedamos dentro de un espacio muy reducido, y eso daña las transformaciones que se puede realizar a las políticas públicas, a las políticas sociales, ¿cierto? Porque no estamos presentes en las discusiones públicas.
públicas. Así que para los estudiantes y las estudiantes, los invito y las invito a participar y publicar y estar en las discusiones públicas, ¿ya? Y como tercera pregunta, ¿qué opinión tienen de la promulgación de la ley del 10% de retiro de las AFP? Complicado. Como todos, yo creo que fue una celebración, pero al mismo tiempo una crítica de que, una crítica muy, muy triste, que se tiene que sacar de los fondos de capitalización individuales de los trabajadores y las trabajadoras para paliar los efectos de esta pandemia, cuando debería ser el rol del mismo gobierno, ¿cierto? O sea, de nuevo, esta idea neoliberal de la responsabilidad individual, del esfuerzo individual, etc. ¿Ya? Así que, por un lado, puede ser considerado una victoria en el sentido que esto es como la primera piedra que se saca de esta construcción, ¿cierto?, del modelo de capitalización individual, pero al mismo tiempo es una derrota, porque al final son los mismos trabajadores y trabajadoras que están utilizando sus propios fondos para paliar los efectos de la pandemia. Eso. Dejo el espacio a Silvia. Gracias, Tali. Bueno, con respecto a las remuneraciones de transferencia, o sea, cómo mejorar el tema de la mujer, yo insisto que tiene que ser desde el mundo del trabajo. El enfoque de género no tenemos que buscar políticas con enfoque de género. El enfoque de género tiene que estar en forma transversal dentro y pensado, digamos, desde las políticas públicas. Que es una discusión un poco, no sé, por ejemplo, que se daba hace un tiempo respecto de que las empresas empezaron a buscar para el cuidado de los hijos, entonces empezaron a buscar alternativas para las mujeres, o la discusión que hay con la sala cuna respecto a las mujeres en la empresa, entendiendo que eso va a facilitar la labor de la mujer dentro de un lugar porque tiene el cuidado de su hijo y por tanto la responsabilidad del cuidado de los niños se vuelve a generar hacia la mujer, digamos, y no hacia la sociedad, ¿ya? Siendo que los hombres también podrían llevar a los hijos al jardín infantil o también podría ser su responsabilidad el cuidado de los niños. Entonces se buscan soluciones para las mujeres, entonces se genera el foco, digamos, en la mujer para que se solucione a partir de ella y de soluciones hacia ella. A mí me parece que el enfoque de género tiene que ser transversal, fortalecer el mundo del trabajo, las condiciones, la brecha de desigualdad, el incentivo laboral, ¿verdad? Si uno mira en qué nos dividimos, digamos, los trabajos entre hombres y mujeres, las mujeres no están en el Ministerio de Hacienda, las mujeres están en el Ministerio de Desarrollo Social, las mujeres están, digamos, en espacios de salud, de servicio, pero no están en los sectores más estratégicos y por tanto también al no estar presente en esos espacios, no se piensa desde la mujer y no se piensa, digamos, desde la equidad e igualdad de género en el mundo del trabajo. A mí me parece que es ahí donde se tiene que generar una mayor cobertura. Ahora, evidentemente que hoy día, frente a un contexto de pandemia, donde hay mujeres que son mujeres jefas de hogar que están sin trabajo, necesitan una focalización. Y eso tampoco quiero sentir que me estoy desdiciendo, digamos, o contradiciendo un poco lo que planteaba Tali. Yo sé que me estoy contradiciendo también en el argumento, pero hoy día también es necesaria porque es la forma que el modelo tiene para poder responder. Pues si no tenemos otra, a partir de esto, y la mujer necesita comer hoy día, necesita alimentar a su hijo hoy, y no estamos hablando de la mujer pobre porque ella tiene de alguna forma una respuesta estatal, sino estamos hablando de aquella mujer independiente, con boleta de honorario, los honorarios también que se quedaron sin trabajo y que por tanto no tienen indemnización y que por tanto no tienen cobertura y por tanto no tienen seguro de cesantía. Entonces los cortaron, se quedaron sin trabajo, las mujeres no tienen cómo aportar y no tienen cómo salir ni poder sustentar, digamos, su hogar 2 o 3 meses. Entonces yo insisto que la mirada tiene que ser desde el mundo del trabajo.
La otra pregunta de cómo estudiantes, mira, yo siento que la organización y los estudiantes, sobre todo desde el movimiento social a la fecha, han dado lecciones importantes, muy importantes, de cambios, de cuestionamientos al modelo de desarrollo económico, de cuestionamiento a las formas de vida, que va más allá incluso de lo que estamos hablando hoy día, sino que atienden demandas de la pobreza multidimensional. Ya me parece que lo comentamos hace un rato. La pobreza por ingreso es distinta al enfoque de la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional incorpora, no disocia la pobreza por ingreso o las necesidades básicas, no disocia la cobertura de las necesidades básicas con las necesidades de desarrollo, vale decir, educación, salud, ¿verdad? No las disocia. No, yo no tengo que solamente tener salud, sino también tengo que tener derecho a educarme. Esas demandas la han puesto en la palestra en gran medida los estudiantes y las estudiantes de este país, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que la organización estudiantil puede decir y hacer mucho. Con respecto a las prestaciones sociales, entender la política pública es también entender la política local, que son distintas. ¿Ya? Yo que trabajo en municipalidad, la política local tiene focos distintos de intervención, porque hay focos que también trascienden los políticos. No solamente quiero ir a ayudar a la gente pobre, que evidentemente es parte de los objetivos de cualquier municipio, pero también quiero ir a lo electoral y también quiero ver cuáles son los cambios, digamos, del territorio, y también apuesto a un territorio, o sea, un municipio de derecha no tiene la misma forma de focalizar sus beneficios con un municipio de izquierda, un municipio independiente. Entonces eso también son interesantes desde el mundo de los y las estudiantes, poder percibir esa diferencia. Entender cómo se implementan las políticas locales y entender cómo se implementan las políticas públicas te entrega a ti como profesional, digamos, de esta área una mayor amplitud respecto de cómo debieran ser las políticas públicas, y eso por tanto tiene que ser necesariamente en contacto con la gente. O sea, yo creo que esta suerte que se daba a propósito de que ya vamos a los 50 años de la UP, la conmemoración, había una unión entre los estudiantes, no sé si han escuchado de repente obreros y estudiantes en las marchas, si es que han ido. Hay un enfoque, digamos, un trabajo que los estudiantes generaban desde el mundo del trabajo, desde el mundo del territorio, de las poblaciones, que evidentemente generaban una mayor expertise desde muy temprana edad que un profesional que está en un laboratorio, que está en una universidad, que no genera, digamos, esos espacios de interacción territorial y que de repente sale al mundo creyendo que tiene la academia en la cabeza, pero que no sabe implementar eso con la gente, ¿ya? El poder vincularse desde las prácticas, desde el territorio, desde la organización de apoyo, determinados, digamos, los territorios, eso evidentemente que no solo genera una red de apoyo, un trabajo, una sinergia distinta desde la población, desde la junta de vecinos, desde las mujeres organizadas, desde las mujeres autoconvocadas organizadas en distintos territorios, ¿verdad? Desde los organismos de masa, digamos, se genera una mayor, ¿cómo decirlo?, alguna suerte de centrífuga, digamos. En medida que los estudiantes siempre están presentes, empiezan a generar un cambio rápido dentro de ese territorio y automáticamente se empiezan a incorporar otros actores sociales dentro de la comuna. A mí me parece, o de los territorios, a mí me parece que los y las estudiantes tienen mucho que hacer y mucho que decir en eso. O sea, siempre llamarlos a participar con la gente, porque, y sobre todo desde el trabajo social, nosotros, y con esto, porque la tercera pregunta es cómo potenciar esto, ¿verdad? Desde el trabajo social, ya. Y aquí atiendo la tercera pregunta, es desde el trabajo social, ¿verdad? El rol del trabajador social es, siento yo, los procesos o incidir en procesos de transformación. Ya, por eso también hubo un cambio en algún minuto de ser asistente social, del visitador social, asistente social, el trabajador social. Es como nosotros generamos y ayudamos, incentivamos, motivamos procesos de transformación social en las personas, en las comunidades, en las organizaciones, en los territorios.
Y esos procesos de transformación social también tienen un piso que tiene que ver con dónde nosotros nos queremos y nosotras nos queremos ubicar para ese cambio. Las metodologías, hay millones que se adaptan a lo que nosotros queremos y nosotras queremos, ¿verdad? Desde donde fuimos también formados. El rol del trabajo social es cuestionar, porque a través del cuestionamiento también se pueden generar procesos de transformación, y esos procesos de transformación se hacen en conjunto con la sociedad civil, organizada e inorganizada, con los distintos grupos también. Por ejemplo, hoy día que está, yo insisto, la discusión de la nueva constitución, los escaños reservados de los pueblos originarios, la participación de la mujer también, porque si no aseguramos la participación de la mujer, ¿cómo se va a discutir que esto sea con enfoque de género? Y la participación de los estudiantes del trabajo social en todos esos procesos es tremendamente relevante. El trabajador social tiene algo que dentro de los equipos multidisciplinarios se valora muchísimo, que es precisamente la interacción. Somos los que somos sensibles y tenemos la sensibilidad con la población, con la persona que tratamos. Sabemos cómo tratar a la señora, a la junta de vecinos, a una organización social, a una organización empresarial, etcétera. Somos los que tenemos esa finalidad y lo aportamos para que desde el mundo de la psicología, la antropología y de otros conocimiento y disciplina podamos, decirlo de alguna forma, lo veo como el motor. ¿Ya? Yo para mí un trabajador y una trabajadora sociales somos motores para el funcionamiento, somos los que empleamos la logística completa, es los que revisamos, digamos, de forma sistémica cuál va a ser una solución en un espacio determinado. A mí me parece que en los momentos que está viviendo Chile, en los momentos que vive desde el movimiento social, hoy día el contexto de pandemia, los trabajadores y trabajadoras sociales estamos siendo altamente demandados. Y no es porque tengamos que, digamos, ir en ayuda de las personas, sino en cómo hacemos que esa persona pueda salir de la situación en la que se encuentra por sí misma. Y eso es un proceso de transformación, eso es revolucionario. Y a mí me parece que nosotros tenemos que tender a revolucionar esos espacios. Eso. Muchas gracias por las respuestas. Aquí en el chat también tenemos algunas preguntas. Hay 3 preguntas. Una que dice, ¿por qué si hace mucho tiempo atrás ya se dejó de transferir alimentos a las familias, por qué se volvió a esta estrategia en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué se volvió a las cajas de alimentos y estas cosas? ¿Por qué está esta estrategia paternalista de nuevo presente? Una segunda pregunta es, ¿por qué se hace esta distinción entre los pobres y las clases medias? Considerando cuando se habla de pobres, se habla como del mérito, y cuando se habla de las clases medias, se empieza a hablar de esta figura de las personas deudoras, con todo esto que hubo del bono. Y por último, sabiendo que la focalización no conduce a ninguna parte, ¿cómo debemos levantar una crítica desde el trabajo social? Esas 3 preguntas están acá en el chat. No sé si... ¿Quién quiere partir? Hacemos lo mismo, yo parto y de ahí Silvia sigue. Ya. Ya, entonces, ¿por qué volvemos a esto de transferir bienes, alimentos a las familias? Bueno, el discurso oficial, ¿cierto?, era que la idea de transferir alimentos y no transferir plata era justamente para que las personas podían quedarse en sus casas, ¿ya? Y esto nace desde un imaginario, ¿cierto?, de las personas irresponsables, que si uno le transfiera especies o les transfiera plata, ¿cierto?, lo van a malgastar o lo van a gastar en insumos que no necesitan. Y eso también lo vimos hace poco cuando se promulgó la ley de retiro del 10% y la ministra de Trabajo, Saldívar, ¿cierto?, dijo que espera que no vea a las personas como en Perú comprando electrodomésticos, ¿ya? Entonces existe este imaginario que si se le entrega a las personas pobres plata, lo van a
malgastar y que efectivamente desde esta visión paternalista del gobierno, ellos son los que saben mejor qué es lo que necesita la persona que está sufriendo hambre o está viviendo en situación de pobreza. También existía todo este discurso que tenía que ver con, dado que era compras de millones de cajas de alimentos, se podía conseguir un mejor precio, ¿cierto? Para poder llegar a las necesidades básicas de las personas y de las familias, pero al mismo tiempo emergía la crítica que si uno transfería plata a las familias, se podía de nuevo reactivar la economía local, ¿cierto? Entonces, habían muchas discusiones súper interesantes que se daban en esa instancia, pero efectivamente este retorno a lo que eran las cajas de alimentos, yo creo que ya se acabó. Hubo una primera y una segunda entrega y dado las lecciones, o esperamos que dado las lecciones no vamos a ver una tercera entrega. Eso esperamos, no sabemos. Lo segundo, podrían profundizar la distinción entre aquellos que son considerados pobres y aquellos que se consideran clases medias. Sí, efectivamente es súper interesante esta discusión, esta idea de la clase media, ¿cierto? En Chile, Emmanuel Barroset ha tenido muchos trabajos súper interesantes sobre la heterogeneidad que existe dentro de las clases medias y cómo la política social en Chile los pone todo en una canasta cuando la verdad es que es un grupo súper heterogéneo. En términos de esta idea de que los pobres tienen que demostrar su merecimiento, ¿cierto? Es porque están recibiendo recursos de otros, ¿ya? Porque si reciben una transferencia, alguien trabajó por esa transferencia, esa transferencia no viene de la nada, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de un préstamo o de una deuda, la persona se hace cargo de reponer esa plata. Entonces, la persona se hace responsable, ¿ya? Y yo creo que esa diferencia es súper importante cuando hablamos de las diferencias, las distinciones entre los pobres y las clases medias, ¿ya? ¿Qué más? Yo creo que eso es, ¿o no? Hay una última que dice, como teniendo en cuenta que la focalización no ha conducido a ninguna parte, ¿cómo deberíamos levantar una crítica desde el trabajo social? Yo creo que hay una crítica que se está elevando más allá del trabajo social, desde las ciencias sociales, desde muchísimos espacios. Se está hablando mucho del ingreso básico universal, ¿cierto? Que ha estado presente en las discusiones públicas hace mucho tiempo y se ha fortalecido con el tema de las de la respuesta a la pandemia. En cuanto a la focalización en Chile, yo creo que las diferentes problemáticas que han emergido últimamente han llevado a una crítica bastante fuerte de los diferentes instrumentos que se utilizan para la focalización en Chile. Especialmente el índice socioeconómico de emergencia que de repente emergió, nadie sabía de dónde, y causó muchos estragos en la entrega, ¿cierto?, del ingreso familiar de emergencia y dejó muchas personas afuera. Lo primero que puede hacer el trabajo social es seguir dentro de la discusión, pero no solamente desde el trabajo social, sino asociarse con los diferentes movimientos que están peleando contra esta focalización de las políticas públicas y también llevando la discusión más allá de las fronteras chilenas. Yo creo que es algo que se está discutiendo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿ya? Y son cosas que hay que poner en la discusión pública, no solamente desde el trabajo social. Eso.
¿Comienzo o...? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Estaba esperando que... Ah, Perdón. Bueno, yo coincido con Tali en la mayor cantidad de su, o sea, en su análisis, digamos, no quisiera redundar en varias de esas cosas. Con respecto a las transferencias de dinero, o sea, sí, yo creo que efectivamente hay un juicio, hay un prejuicio que responde nuevamente a la forma que tienen de mirar el modelo, ¿verdad? Ya lo vimos de repente en algunas cosas que se hicieron en las cajas de alimentos, con la entrega de preservativos. Hay una idea y un juicio detrás de eso, ¿ya? Que son 3 preservativos en una caja. Hay ciertos parámetros con los que el gobierno decide, en lo cual no contemplan o no conocen o no quieren conocer, digamos, qué es lo que realmente las personas piensan o cómo pueden generar el tema de sus ingresos. O sea, vimos el 10% respecto de las AFP, por ejemplo. Recuerdan que algunos de los argumentos, incluso que salió bien bulliciada cuando la ministra plantea que ojalá la gente no se vaya a comprar plasmas. Entonces, es como la idea de lo que tiene, de que qué es lo que importa a ella, lo que yo hago con mi 10%, va a ser lo que pueda realizar con lo que tengo y con lo que quiero hacer. Yo creo que aquí hay una idea. Habla considerado pobre y aquellas que, hay la segunda pregunta, dice, ¿podrían profundizar en la distinción entre aquellos que son considerados pobres y aquellas que se consideran clase media? Yo no tengo mucho esa distinción. Yo creo que hoy día también nos hemos dado cuenta que no hay tal definición. Una persona que se puede creer o sentir de clase media, hoy día se dio cuenta que rápidamente bajó, digamos, en su nivel de pobreza multidimensional, ¿ya? O sea, aquellas personas que pudieran estar en el 80 o 90% de la población vulnerable, que en realidad es la gente que no tiene problemas económicos supuestamente y abajo del registro social de hogares, con la pérdida de empleo, con la imposibilidad de pagar la educación. O sea, mucha gente que trabajaba y pagaba su educación hoy día tampoco está. Entonces, rápidamente pasó al 40 o al 30% de la población. Yo creo que esos son argumentos, discursos que ayudan a ordenar, digamos, por parte de los gobiernos, pero que en realidad existe la clase trabajadora y los que y cómo pueden mejorar su situación a partir de eso, ya con más o menos ingresos, con más o menos oportunidades. Eso con respecto a la segunda pregunta. Y la tercera, el rol de trabajo social con respecto a la focalización, bueno, los problemas que hubo con el IFE 1, el IFE 2 y el IFE 3 tienen que ver con la hiperfocalización, ¿ya? La focalización está porque uno tiene que focalizar, creo yo, dónde se van a generar ciertos beneficios o ayudas en tal población, con tales características. Uno va focalizando para poder llegar de mejor forma, transparentar los datos necesarios para poder focalizar el apoyo que se entrega. El problema es la hiperfocalización, creo yo. Lo que se dio en el IFE 1 y 2 fue una hiperfocalización. ¿Ya? Yo focalicé con el 90% del registro social de hogares que atendía a la mayor cantidad de la población. Todos nosotros podríamos estar dentro de ese 90% del registro social de hogares, independientemente de nuestras realidades, pero la hiperfocalización se da en cuando hay un nuevo indicador que nos lleva nuevamente a una focalización más pequeña, empieza a disminuir los porcentajes de cobertura por parte de la población, ¿ya? Yo creo que cuando las políticas se basan en la focalización, efectivamente no nos lleva a ninguna parte. Es cuando se genera una focalización como un fin en sí mismo y no como un modo de, ¿ya? Y me parece que el levantamiento desde el trabajo social en eso tiene que estar muy pendiente de los instrumentos que nosotros y nosotras tenemos precisamente para la focalización y los instrumentos con los que contamos. Yo siento que ahí Chile tiene un tema y una debilidad. Es lo que comentaba hace un rato, el único instrumento o el mejor instrumento que Chile tiene para la focalización de las políticas públicas, o ni siquiera para la focalización, sino para el levantamiento de los porcentajes de vulnerabilidad, de pobreza y del impacto de las políticas públicas en las personas, el saber si
una persona, una mujer de una población X, de un territorio X, de repente recibe, por estar dentro del 40% más vulnerable, recibe varios beneficios municipales, recibe varios beneficios estatales, pero no sabemos hoy día cómo se comporta esa persona si es que esos beneficios estatales, esos beneficios municipales, las charlas que se dan en el territorio, sea la municipalidad, etcétera, responden y ayudan a mejorar su situación en el futuro. Hoy día no tenemos eso, no sabemos cómo las políticas públicas se comportan sobre la población y por tanto el día de mañana carecemos de los análisis si es que efectivamente tenemos que seguir ese espacio o no seguirlo, ¿ya? Que alguien podría entender que eso focalizamos o no acá, nos dedicamos a esto o no. Sirve, digamos, este tipo de intervención y detrás de eso hay una inversión gigantesca, el Sename, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, los servicios, digamos, de favorecer la oferta laboral en la población, los servicios 2000, reciben recursos del Estado, las municipalidades se financian prácticamente de los recursos que recibe el Estado del sistema central, las oficinas de pueblo originario de la CONADI, las oficinas, digamos, de discapacidad de Senadis, ¿verdad? Y son recursos que se entregan y que las municipalidades focalizan precisamente en personas de vulnerabilidad que las municipalidades deciden, que cumplan con ciertos requisitos y entregamos, y una mujer puede ser beneficiaria de la capacitación el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, pero no sabemos si esas capacitaciones efectivamente las sacó o mejoró o acortó, digamos, la brecha de desigualdad que tiene en función de la población. Y esas cosas son importantes, y en ese sentido yo siento que Chile tiene una debilidad en sus instrumentos, y el trabajo social en eso puede hacer, yo creo que mucho, de verdad. Ahí está la historia del registro social de hogares, yo los llamo a revisar bien cómo se dio la discusión, el debate, cómo se generó el instrumento, qué se tuvo que hacer para levantar ese instrumento, porque ahí nos damos cuenta, digamos, la complejidad de tener instrumentos de medición dentro de lo que son las políticas públicas de Chile. Yo creo que aquí han habido, en la historia de Chile, han habido políticas públicas muy certeras, muy potentes, muy buenas, pero todavía carecemos de saber cuál es el impacto real que tiene sobre la población. Y eso es tremendamente relevante para saber si es que estamos focalizando bien o toda la vida hemos focalizado mal y por tanto no nos ha llevado a ninguna parte. Yo siento que la debilidad está antes, está en la metodología, en el levantamiento de los instrumentos que necesitamos para poder evaluar la realidad, ¿ya? El registro social de hogar es un buen instrumento que se crea en el gobierno de la Bachelet, en el último, a través del ministerio, ministro Marcos Barraza, que estaba en ese minuto, y que luego no es profundizado en el gobierno que asume. Y ese también es un problema de las políticas públicas, es como los gobiernos van tomando y dejando políticas públicas. Entonces, una guagua no se tiene en 4 meses, ¿ya? Una política pública requiere de madurez, requiere de experiencia, requiere de implementación. Una política pública uno la puede analizar después de muchos años, ¿ya? El mismo tema del sistema de la AFP, cuando se dan cuenta que fracasa, que fue también en el primer periodo de Michelle Bachelet, también en algún minuto, que se genera un revuelo y que se empiezan a generar los primeros cuestionamientos fuertes, pero eso pasa porque después de 25 años nos damos cuenta que empiezan los primeros cotizantes y que esos cotizantes se dan cuenta que en realidad no tienen ninguna respuesta del modelo del sistema de AFP. Y empieza a haber un fracaso y nos damos cuenta que hay un empobrecimiento del adulto mayor que es significativo porque se revientan también otras políticas públicas como la de salud, por ejemplo, como la crisis de vivienda que tienen los adultos mayores, que si no tienen una casa propia y no tienen cómo pagar el arriendo y resulta que las pensiones no les alcanzan. Entonces, los instrumentos que Chile tiene, que han sacado buenos instrumentos en su minuto, pero que los gobiernos de turno no profundizan. Y eso es un tema que yo creo que es tremendamente relevante analizarlo desde este espacio. Eso. Muchas gracias. Queda una pregunta que se hizo por el chat de Facebook que dice lo siguiente. Dice, ¿el asistencialismo dentro de una crisis sería una solución? Y también no sé si, como van quedando 10 minutos, no sé si alguien más tiene alguna
pregunta, algún comentario que quiera hacer? Como para ir finalizando ya con esta ronda, con esta última ronda. O en el caso de que no, le damos con esta última pregunta entonces. Ya. Entonces Gracias. la pregunta es, si en estos tiempos de crisis el asistencialismo sería como una opción Bien. o una solución. Yo creo que hay que dejar de pensar en la asistencia como el asistencialismo. Yo creo que hay que empezar a pensar en la asistencia como un derecho humano, ¿ya? Un derecho humano que todos tenemos de vivir en dignidad, ¿ya? Y yo creo que eso es una gran falencia histórica del trabajo social, de considerar la entrega de insumos, la entrega de plata como asistencialista. ¿Ya? Hay que hacer una separación entre esos dos y empezar a pensar desde un marco de enfoque de derechos, ¿cierto? Que todos tenemos el derecho de vivir una vida digna. Y la vida digna es algo que cada sociedad obviamente tiene que definir, y como bien dijo la Silvia y habló sobre el proceso que viene con el plebiscito, ¿cierto? Yo creo que hay muchas discusiones que vienen y que son muy interesantes de retomar. Yo quiero tomar una cosa que dijo la Silvia durante su presentación, que encontré súper interesante antes que terminemos la conversación, que contó que al estar en el territorio lo que ha podido visualizar es que las personas lo que buscan es vivir dignamente a través del trabajo, ¿cierto? Y yo creo que eso es clave. Pero tenemos que pensar en que la esfera del trabajo, el mundo del trabajo hoy en día es muy precario, ¿ya? Y eso es uno de los puntos donde hay que meter mucha fuerza y muchos cambios, ¿cierto? Para que las personas puedan efectivamente vivir dignamente a través del trabajo. ¿Ya? El mundo del empleo en este minuto, como hemos visto, es demasiado precario y no logra que las personas viven en situaciones de dignidad. Así que solamente retomar eso. Muchas gracias por el espacio y fue súper interesante compartir con Silvia y conocer su punto de vista. Antes de... quería comentarles que me llegó otra pregunta para que, antes de terminar, para que la veamos. Que dice, ¿por qué estiman ustedes que la clase media ha sido la gran castigada transversalmente en los gobiernos? Y a su parecer, ¿cuál sería el modelo ideal de gobierno que permitiría afrontar situaciones tan extraordinarias como esta pandemia? Esas dos preguntas más llegaron, además de la que ya había del existencialismo. No sé si Silvia, tú quieres responder la primera pregunta primero. No, no te preocupes, termina tú con todas y ahí yo continúo. Ya. Ya, Santos, ¿puedes repetir las preguntas? Ya. La primera dice, ¿por qué estiman ustedes que la clase media ha sido la gran castigada transversalmente en los gobiernos? Y la segunda, a su parecer, ¿cuál sería el modelo ideal de gobierno que permitiría afrontar situaciones tan extraordinarias como esta pandemia? Ok, voy a empezar con la pregunta que yo encuentro que es un poco más fácil de responder, que tiene que ver con el modelo ideal de gobierno. Yo creo que no existe un modelo ideal de gobierno y sería utópico pensarlo, ¿ya? Yo creo que hay gobiernos que han respondido de mejor manera a la pandemia, ya que tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de Nueva Zelanda, que tuvo una rápida respuesta a lo que era la pandemia y logró rápidamente disminuir los casos. Tenemos el ejemplo de Canadá, que inmediatamente empezó con transferencias monetarias a sus ciudadanos.
Entonces yo creo que existen muchos modelos, y yo no creo que existe un modelo ideal. Yo creo que podemos tomar diferentes iniciativas y diferentes políticas desde diferentes estados para poder pensar en algo que se acerca a lo ideal, pero eso no existe. Eso es mi propio punto de vista. Segunda pregunta, que tiene que ver con por qué se considera o por qué la clase media es la más castigada en esta pandemia y en esta situación que estamos viviendo. Tiene que ver justamente con este modelo neoliberal, ¿cierto? Donde se ha fortalecido y se ha impregnado este imaginario de una clase media independiente, una clase media que a través de su propio esfuerzo es capaz de salir de sus condiciones de precariedad, etc. Entonces, este imaginario que se instaló, que tiene que ver con la independencia, con la capacidad de surgir sin el apoyo y sin la ayuda del Estado, yo creo que eso ha perjudicado mucho y ha entorpecido la llegada de las diferentes respuestas del Estado a la clase media, ¿ya? Porque se consideraba que clase media tienen recursos, tienen ahorros, ellos mismos pueden paliar los efectos de la crisis económica y social. Pero como rápidamente se vio, la clase media en Chile es bastante heterogénea y bastante precaria también, ¿ya? Así que eso es mi respuesta a esa pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, continúo con respecto a la lógica asistencialista. Concuerdo con Tali, o sea, no es lo ideal tener una lógica asistencialista respecto del apoyo, cuando esa lógica asistencialista es estructural y no como respuesta a, ¿ya? No podemos tener una mirada asistencialista porque lo que apostamos a procesos de transformación. Sin embargo, frente a esta pandemia, lo que la gente necesita hoy día es comer. Y es crudo porque yo no lo había visto. Yo nací en el 81, digamos, se me cayó la edad, pero nací en el 81 y por tanto yo fui parte de este sistema neoliberal. No vi las diferencias de los otros sistemas, no lo viví. Y nunca me había tocado ver gente que no sabe cómo alimentar a sus hijos, y eso ha sido tremendamente fuerte desde el rol profesional, porque yo tengo una mirada muy desde la transformación. Entonces, la respuesta de las ollas comunes, uno podría decir eso es una ayuda asistencialista a las ollas comunes, ¿ya? Es asistencialista si la finalidad de la olla común es solo entregar el alimento para que la persona almuerce en el día y va todos los días a almorzar a esa olla común. No es asistencialista cuando la finalidad no es la olla común en sí mismo, sino la organización de los vecinos en función de esta olla común. ¿Me explico? Yo puedo entregar, que hoy día además a partir del COVID, que fue una de las discusiones que se dio en el territorio respecto de las ollas comunes, de estamos en un momento de pandemia, la gente se nos puede infectar a nosotros podemos infectar a ellos, pensando desde la organización social, unas sedes transformadas con todas las condiciones de seguridad. Y finalmente, aquellas ollas que tienen mayor trascendencia no es aquella que envuelve su platito y que lo va a dejar directamente a la casa, sino aquella que logra que el vecino y la vecina, que las personas, digamos, se movilicen en función de las soluciones y que se organicen para, digamos, satisfacer esa necesidad básica. Entonces, uno podría decir, la olla común es asistencialista. Si es su fin en sí mismo, sí es asistencialista. ¿Qué es necesario hoy día? Claro que es necesario hoy día. Pero no es asistencialista cuando tiene otra finalidad, que es la organización, ¿ya? Las políticas asistencialistas, tras esta crisis o crisis como las que estamos viviendo, efectivamente son necesarias. Esta es una pregunta difícil de responder por cualquier trabajador o trabajadora social, porque no nos gusta ser asistencialistas. Pero hemos tenido que enfrentar el asistencialismo en términos de la necesidad que tiene la persona para resolver su problema inmediato. Lo que creo yo, y a juicio personal, que lo que hay que tener cuidado es cuando ese asistencialismo finalmente pasa a ser una forma estructural para la solución
de las necesidades de la gente, ¿ya? Por ejemplo, los gobiernos locales y las municipalidades caen mucho en el asistencialismo. Asistencialismo respecto al trabajo que se da desde las oficinas de mujeres, por ejemplo, cuando yo voy y saludo a una mujer para el Día de la Mujer, ya que estábamos hablando del tema de género, y la saludo y la abrazo por su condición de mujer, por su condición de madre, ¿verdad? Pero no por su condición, digamos, de una trabajadora que requiere de igualdad, una trabajadora que requiere, y por tanto la política no es solamente la oncecita y el desayuno que se hace muchas veces, sino es como yo potencio el trabajo de esa mujer, es como yo potencio que esa mujer se haga independiente, es como yo potencio que esa mujer pueda salir de su sistema de pobreza, ¿ya? Entonces, el asistencialismo no se mide propiamente tal como el concepto de asistencialismo, creo yo. Yo creo que se mide en función de las necesidades y las urgencias que hay, siempre y cuando ese asistencialismo sea una respuesta inmediata, pero no una respuesta estructural a largo plazo, como política. Esa es mi respuesta. La otra pregunta me parece que hablaban de el modelo, ¿no? O del... me perdí un poco porque no la anoté. Sí, eran acerca de por qué la clase media había sido tan postergada, como tan castigada transversalmente por los gobiernos, y cuál era, en su opinión, como el tipo de gobierno que sería como mejor para afrontar estas crisis. Ya. Con respecto a la clase media, es precisamente, yo ahí concuerdo absolutamente con Tali, que tiene que ver, y volvemos a insistir, con el modelo, ¿ya? El modelo da respuesta, el modelo protege, el modelo responde a un tipo de Estado. Y con esto aprovecho de responder las dos últimas preguntas. El modelo de Estado es el que tiene que cambiar. Un Estado subsidiario de los privados es distinto a un Estado que se fortalece y que mira, digamos, los elementos y mira la sociedad de una forma distinta, ¿ya? Cuando se prioriza el sistema privado, ¿verdad?, en versus el financiamiento estatal, por ejemplo, los servicios básicos de la luz, el agua, la tecnología. El otro día también, y vuelvo a este tema de los 50 años, que a propósito, como se va a dar los 50 años de Unidad Popular, están dando un montón de conversatorios y charlas. Hay que, de repente, hay que participar en eso. Yo me metí el otro día a uno de Macul y me di cuenta, un dato que no sabía, era que el cine era parte de los derechos, era mirado como un derecho para la población. Toda la población tenía que tener acceso al cine, toda la población tenía que tener derecho a la educación. La infancia era el centro de las políticas públicas que Salvador Allende incorporó en su minuto. Por eso se derivaba de la salud, del acceso al medio litro de leche, ¿se acuerdan? Entonces, yo no podría decir hoy día ni en este espacio cuál es el país o el modelo que yo me gustaría tener, digamos, en modo personal, pero sí creo que tiene que haber un Estado que garantice los derechos sociales de la población. Tali hablaba de Canadá. Canadá tiene cada persona paga altos impuestos, aproximadamente el 30% de su salario tiene que pagar 30%, digamos, su salario en impuestos. Sin embargo, todos tienen el mismo acceso a la educación, todos tienen el mismo acceso a salud, todos tienen el mismo acceso a transporte público. El problema que hay en Chile es la desigualdad, no es la falta de recursos. Es como vendemos nuestras riquezas naturales. Por tanto, para mí, desde un punto de vista personal, un mejor país tiene que ver con un Estado que se fortalezca mucho más y que garantice derechos sociales, a toda la población, ¿ya? Estamos hablando de pobreza. Damos ejemplos respecto de la pobreza. Una mujer, ya por su condición de ser mujer, una mujer profesional, porque no estamos hablando de los otros ingresos, pero una mujer profesional recibe en promedio, antes de esta pandemia, un 30% menos del salario de un hombre profesional. Esto quiere decir que Ivania va a recibir un 30% menos de sueldo que lo recibe Santos Allende, que aparecen acá en el chat, teniendo la misma educación. Y eso solo por su condición de mujer. Ahora, si a la condición de mujer tú le agregas que es una mujer que nace en un contexto pobre, ¿verdad? Pobreza multidimensional, no solamente pobreza de ingresos. Si tú le agregas a eso que la mujer es una mujer indígena, y si tú le agregas a eso que es una mujer indígena, que es una mujer además de, digamos, LGTBI más, o Queen, y todas estas más que les colocan hoy día,
es por supuesto que da reflejo de una mujer cada vez más pobre. Porque este sistema es un sistema excluyente, porque esto es un sistema que no se centra en los derechos sociales de las personas. Y eso es algo que, a mi juicio, no nos permite poder crecer ni desarrollarnos como país, ¿ya? La discusión que hay, que es una discusión que nadie mira porque tenemos tantos temas más urgentes y no por eso menos relevantes, pero también muy, muy relevante, por ejemplo, es el derecho a la vista. Hoy día estamos llenos de edificios. Chile es un país de cordilleras. Les aseguro que donde estemos ubicados en este minuto, si uno mira o hace el esfuerzo, va a poder ver cordilleras, pero lo que estamos viendo es edificios. Y no hay una discusión respecto a mi derecho del patrimonio de la nación respecto de las cordilleras. Y que alguien puede decir, ya es un tema chico, ya, pero es. Entonces, para mí un mejor modelo es un Estado que garantice derechos sociales, pero que sean los derechos sociales amplios. El derecho a la educación, a la recreación, a la cultura, la protección respecto de los niños. ¿Para qué vamos a recordar lo que ha pasado con el Sename? Nosotros, claro que tenemos mucho que decir en eso como trabajadores y trabajadoras sociales. Eso ha sido, hoy día se sabe, esa crueldad ha sido siempre. ¿Para qué vamos a hablar de los sistemas penitenciarios, los sistemas carcelarios de las mujeres? El derecho a amamantar, el derecho a los hijos. Tú condenas, la pobreza condena a ser pobre históricamente y a toda tu descendencia a mantener esa pobreza. Si el modelo de desarrollo social y económico, sea el modelo que quieran llamar, digamos, no refleja un Estado fuerte que garantice derechos sociales, siempre vamos a tener esta desagregación y vamos a tener estos problemas de la focalización y este problema de los sectores excluidos. El modelo neoliberal es un modelo que protege la privatización de los servicios porque sustenta en esa privatización un desarrollo social. La pregunta es un desarrollo para quién. Y eso hoy día se va a discutir respecto a la nueva constitución. Porque lo que se discute con la nueva constitución, yo creo que va a haber un amplio porcentaje de votación al plebiscito. Salvo que nos enfermemos todos y que finalmente no podamos salir a votar por el plebiscito. Pero va a haber un gran apoyo al plebiscito. Si la pregunta es cuál es el tipo de Estado que la población quiere, se da un poco en el tema de la demanda del no más FP. Todos queremos una FP distinta, pero todos queremos una FP estatal, todos queremos una FP mixta. Entonces, en la discusión que hay de fondo respecto al tipo de Estado, yo siento que enfoca un poco la pregunta o enmarca la pregunta que realizaron hace poco los compañeros y compañeras de trabajo social. Es finalmente qué tipo de modelo, un modelo que garantice derechos sociales. Yo siento que esa es la respuesta que yo daría por ahora. Muchas gracias por todas las reflexiones, no solo las que salieron durante las preguntas, sino realmente toda la exposición fue bastante clara, aporta mucho con el debate, sobre todo de nuestro rol como trabajadores sociales ahora y lo que va a ser un poco en el futuro. Entonces agradecer eso, agradecer también a las personas que estuvieron acá por la transmisión de Zoom y también por Facebook. Bueno, Gracias también por la invitación. reiterar los agradecimientos, la disposición y también que queríamos dejarles invitadas a seguir la red social que tiene el núcleo, que aquí la dejó una compañera de nosotros, la dejó en el chat, que es el proyecto Deudas y Mujeres, y comentarles que este primer conversatorio es el primero de un ciclo que se va a estar desarrollando durante este segundo semestre. Y en septiembre va a haber también una instancia donde se va a discutir acerca de la Constitución y el lugar que van a tener las mujeres en la Constitución. Que ahí esa charla va a estar encabezada por mis otras compañeras del núcleo. Así que eso, reiteramos los agradecimientos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias y a todas. Muchas gracias.
Súper, muchas gracias.